Una última luz para finalizar eh, este acabado de iluminación es una luz de relleno lateral. Voy a cambiar a vista sólido. Recuerden ir guardando a medida que van creando más luces para que de pronto no se les vaya a cerrar la escena y pierdan el trabajo. Blender de todas formas, muchas veces cuando está trabajando Eevee se puede sobrecargar la memoria y se puede cerrar fácilmente porque pues nuestro equipo está siendo obligado a procesar más rápidamente todo esto que estamos viendo en tiempo real. Entonces yo lo que voy a crear es una luz que golpee esta zona del cuerpo y lo puedo hacer con otra Area Light. En este caso voy a activar el 3D Cursor, voy a hacer clic por acá para que se posicione en este punto y estando ahí voy a presionar Shift A, voy a antes a activar el Screencast, Shift A, y vamos a ubicar la categoría de iluminación y activar un Area Light. Esta Area Light la voy a mover nuevamente, presiono G, voy a moverla por acá y voy a rotarla un poco en dirección más o menos paralela al cuerpo de la espada. Nuevamente voy a cambiar a vista normal para que se posicione el punto del pivote en relación a la forma del Area Light. Y aquí sí puedo hacer un cambio en la forma de nuestra Area Light. En este momento tenemos una forma square, entonces le voy a cambiar a una forma rectangular. Y cuando activo la forma rectangular se me van a aparecer estos dos atributos, el size en X y Y. Entonces lo que voy a hacer es simplemente afectar un poco el tamaño de esta Area Light para que abarque aproximadamente el cuerpo de la espada. Voy a ponerlo más o menos por acá y voy a moverlo un poco para que la luz de alguna manera afecte parte del cuerpo de esta geometría. Ahora sí voy a volver a vista de cámara, voy a activar nuevamente el motor de render Eevee y voy a cambiar ya la intensidad de la luz. Está en 10, no tienen casi nada de fuerza. Voy a cambiar el valor a 1500. Ya tenemos esta luz fuerte que golpea esta zona. Ya podemos jugar aquí es un poco con la forma, si queremos que la luz sea un poco más amplia, y también podemos afectar el color, en este caso tratando de buscar esos tonos azules para que hagan juego con la iluminación que hemos estado creando hasta ahora. Si ustedes observan, ya tenemos pues toda esta iluminación, todo este proceso, pero siempre vemos como estos puntos, porque esto se está calculando todo el tiempo. Y es porque si vamos a la pestaña del motor de render, vamos a ubicar esta opción que dice Sampling. Y tenemos dos valores, tenemos en render dice 64 y en viewport dice 16. ¿Qué quiere decir eso? En este momento estamos viendo el objeto en tiempo real y nuestra área de trabajo es el viewport. Quiere decir que los sampling, o sea la cantidad de detalle que son representados en estos puntos, está en un valor muy bajo, está en 16, pero en render está en 64. Quiere decir que estos puntos posiblemente en render se vean más suavizados. Vamos a comprobarlo. Yo lo voy a cambiar de 64, voy a cambiarlo a 128. Les aconsejo que guarden antes de hacer este procedimiento. Y vamos a presionar una tecla para generar nuestro primer render. La tecla es F12. Hacen clic en F12 y esperan un momento. Como Eevee es tan rápido, esto no tardó ni siquiera un segundo en ser renderizado, pero observen que aquí están un poco más suaves los granos que se están generando a partir de la escena. Recuerden también que Eevee es un motor de renderizado en tiempo real. Si nosotros quisiéramos hacer un render fotorrealista, utilizaríamos el otro motor que tiene integrado Blender que se llama Cycles, pero este proyecto lo estamos haciendo para Eevee y por eso pues nuestro acabado no va a ser tan cercano a la realidad, va a ser como algo más estético a nivel digamos de videojuegos, pero conservando una agradable técnica visual. Entonces a medida que yo subo los samples, yo puedo hacer que
el acabado de estos puntos sea mucho más suavizado. Yo lo voy a subir aquí a 1024 y voy a presionar F12 nuevamente y voy a esperar a que se genere el render. Cada vez que subo los samples, incremento el detalle en el procesamiento de render, entonces puede demorar más. En este caso tardó 5 centésimas de segundo, ya tenemos mucho más suave y esto ya es un acabado bastante agradable para el proceso de iluminación. Para terminar este proceso de iluminación vamos a agregar un último elemento, que es una luz volumétrica. Lo que vamos a hacer es generar un objeto que va a permitir resaltar los puntos de luz. Ya en un caso, digamos, atmosférico, la atmósfera se empieza a transformar dependiendo de dónde estén los puntos de luz. Vamos a ver este fenómeno aquí directamente. Yo primero voy a cambiar a modo de vista sólido. Voy a centrarme en el escenario presionando Shift C y voy a crear un cubo. Shift A, Mesh, y voy a crear un cubo aquí y lo voy a escalar. Ese cubo debe abarcar toda el área donde va a estar la iluminación. Es algo extraño, pero pensemos que este cubo es como un contenedor. Lo que esté contenido en este cubo va a tener ese efecto atmosférico que vamos a crear con la iluminación. Para que esto funcione, debemos agregarle a este cubo un shader especial, que es un principal, pero es un principal definido o creado específicamente para esta función. Entonces vamos a irnos a Shading. Voy a cambiar aquí en Shading a Object para poder trabajar con los shaders particulares de los objetos. Y aquí con el cubo activo voy a crear un nuevo material. En este caso me crea un principal, pero realmente tenemos es otro principal para este proceso. Yo simplemente aquí voy a presionar Shift A y en Search voy a ubicar Principal y observen que tenemos dos, el Principal BSDF y el Principal Volume, que es el que necesitamos para este proceso. Vamos a hacer clic ahí, voy a seleccionar este Principal y lo voy a borrar. Ahora lo que debo hacer es conectar este Principal Volume a el Material Output. Si observamos en el Material Output hay tres nodos, que está el Surface, que es el del material, está el Displacement, que es otro nodo que nos permite hacer relieves a partir de texturas y lo podemos ver en procesos de diferentes materiales en Blender. Y tenemos el Volume, que es el que me va a permitir generar ese efecto atmosférico a través de la iluminación. Entonces voy a conectar el Volume aquí, voy a presionar 0, no estoy viendo nada porque pues, en este momento está en sólido. Voy a guardar y voy a activar nuevamente Eevee. Observen que se me ve como esta penumbra, está muy extraño, o sea, es porque está creado ese volumen, pero el efecto está demasiado fuerte. Entonces yo aquí lo que hago es empezar a afectar la densidad. Observen que si yo empiezo a manipular acá, empiezo a cambiar la densidad de esa penumbra en particular, y también puedo empezar a jugar con el anisotropy, que es como un poco el contraste que tiene eso. Yo creo que acá puedo cambiar un poco para que la atmósfera absorba el color de las luces. Entonces simplemente puedo subir el anisotropy un poco y miren cómo se me va resaltando los puntos de luz. Y aparte de eso también puedo darle un color a la atmósfera. Entonces en este caso hago clic aquí en color y ya puedo buscar, en este caso voy a buscar unos tonos contrastantes para finalizar mi iluminación. Ustedes pueden tener unos tonos totalmente diferentes y es válido porque pues cada proyecto pues se hace de una manera individual. Simplemente es para corroborar este proceso. Si ustedes intentan seleccionar las luces en este momento van a ver que no lo pueden hacer, y es porque el cubo pues sigue existiendo físicamente y está abarcando toda la escena, lo que no me permite seleccionar nada. Entonces lo que voy a hacer es pues simplemente aquí en el manipulador de objetos, aquí simplemente lo voy a ocultar un poquito, un momento, en el outliner, y voy a mover un poco estas luces para que estén más cerca de los puntos interesantes.
Ya es una cosa más que cada uno lo mueva estas luces a donde crea que es más importante en el modelo. Y nuevamente pues activamos y vamos observando. Entonces en este caso ya es simplemente buscar los atributos y modificar según lo que estemos buscando a nivel visual. Ya tenemos como varios controles, por ejemplo aquí el principal pues lo podemos hacer directamente con el material. También podemos ir al motor de render en Eevee y podemos activar o desactivar, ¿cierto?, el bloom, el ambient occlusion, para ir observando qué va sucediendo. Algo muy importante, eso está activado por defecto, pero de pronto activamos el principal volume y no estamos viendo nada, y es que de pronto aquí en el motor de render en Eevee hay una opción que dice Volumetrics, tenemos que tener activa Volumetric Lighting. Si de pronto en este momento no les ha funcionado, es porque este checkbox está inactivo, es simplemente activarlo y con eso ya la iluminación debe estar funcionando. Voy a guardar y voy a hacer un último render presionando F12 y esperamos un momento a que se procese la escena. El Volumetric Lighting es más demandante, pero observen el acabado final, es una escena muy interesante. Ya ustedes ya pueden empezar a manipular los contrastes, de pronto tiene demasiada luz, de pronto está muy saturado, y es ir bajando todos esos puntos de iluminación o eliminarlos y simplemente dejar las luces en los puntos que ustedes deseen. Yo voy a hacer como unas modificaciones extras por aquí, a mover a algunos puntos por allá, a bajar algunos contrastes, pero ya tenemos todo para manipular la escena a nuestro antojo. Lo que sigue es empezar a generar materiales extras para darle un poco más de detalle, algo más de interés a la zona del cuerpo de la espada para finalizar nuestro proyecto.